En la línea telefónica, Salvador Camarena, periodista tapatío, residente en el Chilango. Él es columnista de El Financiero y en algún momento fue conductor aquí de la W. Así que nada, mucho gusto saludar esta mañana. Salvador, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Diego? ¿Cómo estás, Chacón? Aquí, con mucho gusto de saludarlos hasta la Perla Tapatía. Oye, igualmente. ¿Allá también está lloviendo como perros o no? No, está horrible. El verano chilango es el invierno más feo del mundo. Bueno, oye, hablando de verano, hace exactamente, hoy el presidente va a conmemorar los 3 años de el triunfo de Morena, de lo que él llama la cuarta transformación. ¿Cuál sería un primer balance, digamos, porque si algo tenemos claro todos es que él tomó posesión la noche de la elección, el 2 de julio, Peña Nieto se hizo a un lado y lleva 3 años, digamos, al frente de la conducción del país. ¿Cuál sería tu primer balance de estos 3 años de López Obradorismo? Sin duda yo diría antes que nada, Diego, que nos ha tomado mucho tiempo, demasiado, entender que estábamos ante un fenómeno político distinto. Habíamos visto un candidato diferente, habíamos visto a un personaje desde la oposición muy singular, quizá inédito en décadas, pero ya desde el poder es una cosa que tampoco aprendimos a dimensionar con la debida oportunidad. Entonces, primero, no hemos entendido que este personaje no iba a cambiar en la presidencia. Hubo toda esta lógica de pensar que el señor Andrés Manuel López Obrador iba a tener esto que en Estados Unidos se llama un comportamiento presidencial. También, por cierto, para hacer un paralelo sí, que no le gustaría a él, se dijo eso de Trump. Exacto. Que hombre, que este personaje absolutamente gelatinoso e impresentable en términos políticos durante la campaña electoral en Estados Unidos, que una vez que sintiera el peso del gobierno, el peso de la responsabilidad ahí en Washington, iba a transformarse e iba a asumir un perfil serio, un perfil, digamos, profesional. A ver, pero a diferencia, Salvador, de Trump, a este sí lo habíamos visto como jefe de gobierno en la Ciudad de México, y bueno, con algunas estridencias, pero como un jefe de gobierno digamos, bastante institucional. De acuerdo, salvo que tenía un ring establecido porque había un presidente, él era el jefe de gobierno, él se hizo del tamaño del presidente y el presidente Fox hizo chiquito, también hay que decirlo. Sí. Pero había un ring. En este caso llegó el presidente López Obrador y borró cualquier circunstancia, digamos, convencional, y ha sido un presidente de gran concentración de poder, de, digamos, demolición de instituciones. Ha sido una de sus tareas más permanentes y eficaz, y también un presidente que sí es cierto, habría que tomarle eso en cuenta, sí es cierto que ha querido, con otros fines, pero ha querido poner la agenda de la desigualdad, la agenda de un rezago histórico de los más pobres en un primer lugar en el discurso, y ha generado programas sociales en donde se le da a sectores de la población que no tenían alcance a recursos un apoyo, un programa nuevo, y eso pues también es cierto que ha sido una diferencia. Entonces mi primer balance sería, sí ha cambiado el discurso, sí ha hecho un ejercicio de concentración de poder inédito, y también es cierto, se habla más de los pobres, ya sea como demagogia, ya sea también como una discusión muy urgente que era necesario dar en el país. Salvador, ¿qué tal? Buenos días, Augusto Chacón, gracias por estar con nosotros. Sí, hubo un cambio de código, se cancelaron los sobreentendidos, los derechos de picaporte que estaban establecidos desde la época posterior a la revolución. El presidente quiere imponer sus símbolos, hay un duelo entre los distintos discursos. Elige a sus enemigos, se ha quedado solo en el gobierno, pero justamente es el asunto, más allá de lo que el personaje representa, de lo que nos ha costado tratar de entender lo que yo digo, jugar dominó con alguien que no sabe jugar dominó, que es la cosa más horrible y aburrida, y él no se sienta a la mesa, pero no sabe jugar dominó y quiere imponer unos nuevos códigos o nuevos sobreentendidos. Pero, ¿y del acto de gobernar qué? Los problemas siguen ahí y muchos de los más severos se han acrecentado. Me gusta la metáfora del dominó, se sienta y uno empieza a ver cómo suelta fichas y dices, va por 6, no, va por 12. Exacto. Entonces uno termina diciendo,
No sabe lo que está haciendo y ya quiere comer más fichas y no, espérate, no, son 7 para cada uno, somos 4. Exacto. Está preestablecido las fichas que a cada quien le tocan. Y claro, puedes hacer pasar al otro siempre, sí, solo si logres ahorcarlo, logres dejarlo. Y las normas son además fifís. Exacto. Bueno, y aparte se la pasa insultando todo el tiempo a los jugadores y al juego. Creo que el presidente, vamos a pasar a una metáfora menos feliz. Todo fuera como una jugada de dominó. El presidente, podríamos resumir su gobierno en lo que ha pasado tristemente con la escasez de medicamentos. Por supuesto que el diagnóstico de que se había generado un sistema donde había privilegios y corruptelas para actores privados y públicos, empresarios y también políticos, que habían establecido una mecánica para comprar y distribuir medicamentos que beneficiaba, hay que decirlo, también a gobiernos estatales, sí. Beneficiaba en el mal sentido de la palabra. Qué bueno que el presidente dijo, aquí hay un problema, vamos a resolverlo. La circunstancia es que, como bien decía Diego, 3 años después, porque él empezó a ejercer el poder, si bien no había jurado la Constitución, pero ejercer el poder apenas ganó la presidencia, el problema es que nos presentó un gabinete mucho antes de ganar las elecciones. Ese gabinete más o menos estuvo, digamos, fijo, ya luego sufrió algunos movimientos, sí. Y ese gabinete no generó ninguna estrategia que hoy digas, bueno, qué bueno que empezó a chambear desde mucho antes. El señor Durazo hoy va a ser gobernador de Sonora sin haber dejado instalado ni los inicios de un nuevo modelo de seguridad para nada. Y en el tema de salud, él dijo, voy a desmontar el Seguro Popular. Hombre, cuando tú vas a desarmar una bicicleta, tienes que tener seguro 2 cosas. Sí. Que lo que vas a hacer va a ser mejor y que vas a por lo menos volverla a poder armar, aunque no la mejores. En el caso de la escasez de medicamentos, estamos viendo la disfuncionalidad total del equipo del presidente López Obrador, porque ahí no solo es el sector salud, ha estado involucrado Hacienda, ha metido a quien ha podido, ha querido involucrar a la ONU, y hoy por hoy, lo que vimos ayer es atroz. Claro. Es, digamos, en las calles el dolor de pacientes que no han tenido los medicamentos. El sistema de salud no estaba bien, le hacía falta mucho corrección y mejora, pero era una bicicleta que más o menos andaba, hoy pero, no tiene ni las llantas puestas. Siguiendo con tu metáfora, además creen que si les sobran piezas están ahorrando. Sí, exacto. Dicen, mira estos balines, seguro gastaban en balines de más, ¿no? Oye, exacto, vamos a ahorrar balines. Con esta situación, de esa terrible metáfora de la bicicleta chueca, ¿qué perspectiva tienes para los próximos 3 años? O sea, ¿cómo ves tú la segunda etapa del periodo de López Obrador? Solo voy a cometer digamos, una licencia de ingenuidad, de esperanza. Hay algunos signos de que está poniendo a gente más profesional. ¿Están ahí? Porque hay un titi. Sí. No, es que nos quedamos fríos cuando dices eso y pienso en el nombramiento del sustituto de Gabriel García. No, dices eso y pensamos que se había abierto la bolsa de trabajo y salimos corriendo. Exacto, también. No, aguanten donde está. El presidente ha despachado a la señora Sandoval de Función Pública y ha dejado a un señor que ya estaba ahí, pero que es un tipo con una solidez y un prestigio. Le ha pedido a Arturo Herrera la Secretaría de Hacienda y ha puesto en su lugar a alguien que se respeta en los mercados internacionales, que tiene, no tiene ninguna experiencia burocrática que sí tenía Herrera, pero tiene un nombre que jugarse y es posible que le haya pedido fichas en el dominó precisamente al presidente para que decirle, bueno, sí te acepto, pero a cambio me vas a dejar a mí llevar la mano, para seguir la metáfora. Y ahora, esta entrevista que ha tenido con el propio gobernador Enrique Alfaro, nos habla de que quizá el presidente está entendiendo que hay un momento político distinto y que tiene que actuar conforme. Bueno, yo creo eso sería muy positivo, es decir, que veamos una ventana abierta a pensar que va a hacer política. Okay. Y que en esa política podría darse... creo que lo perdimos ahí a Salvador. Pero bueno, justamente, estábamos hablando de la posibilidad de que el nuevo escenario político obligue a que veamos un López Obrador
distinto, no necesariamente menos estridente, pero sí, digamos, construyendo más políticamente, haciendo más trabajo con el Congreso, profesionalizando su equipo. Sí, porque hay que dejar claro que criticar al presidente, poner en la vitrina sus decisiones, sus no decisiones, sus acciones y sus inacciones, no implica que en determinado momento no deseemos que le vaya bien. Nos vendría muy bien que le fuera bien, que cambiara, que enmendara, que enfrentara los problemas, pero lo va a hacer mucho mejor en la medida en que sigamos siendo críticos, no mansos seguidores de lo que él cree que está haciendo bien. Sí, y que, digamos, los que lo rodean entiendan que darle la razón siempre al presidente, aplaudirle cualquier decisión, pues no es, a lo mejor, no solo para el país, para el presidente. No, y es una visión de la lealtad muy, muy rebasada. Los verdaderamente leales al presidente, a un personaje único en 100 años en la política de este país, tendría que ver con hacerlo gobernar bien, ayudarlo a gobernar bien. Salvador, pues nosotros ya vamos platicando del Atlas y todas esas cosas. Digo, no. Para elevar el nivel. Para elevar el nivel un poquito de la... del dominó cuando te dejan el zapato, cuando no ganas nada en 70 años, una cosa así. Exacto. Oye, pero, a ver, entonces, para concluir, y de veras muchas gracias por estos minutos para así las cosas, tú ves un presidente que necesariamente va a tener que ser más política, aunque, digamos, siga con sus estridencias, y ves a un gabinete más profesional. ¿Ves a una oposición también más seria, por decirlo de alguna manera, tratando de encontrarle un calificativo? Creo que va a ser un presidente que quiere ganar la elección que viene, la del 2024, y las intermedias, es decir, las que estén en las etapas previas. Estado de México es muy importante, un año antes de la presidencial. Por supuesto, el año que entra yo creo que se queda con Oaxaca, se queda con Hidalgo, y Quintana Roo se lo van a regalar al Verde, porque ya saben que esos hacen negocios, en fin. Que vea un presidente que dice, bueno, ¿qué necesito para ganar? Y para ganar va a tener que hacer política. Hay que recordar, Diego, Augusto, que en su jefatura de gobierno que ustedes ya mencionaban, perdió las intermedias, perdió la Asamblea Legislativa, y se juntó con María de los Ángeles Moreno, a quien recuerda a veces en las mañaneras con buen, con buen sabor de boca, y se dedicó a hacer política. O sea, el presidente también es un político, no solo es este arrebatado personaje de que las mañaneras hace unos desfiguros de verdad lamentables en términos de libertad de expresión, pero yo creo que en la entrevista con Alfaro son indicios, los personajes que está nombrando son indicios, no de un gabinete, no sea tan malo, no de un gabinete más profesional, pero sí más orientado a resultados. Yo creo, mi lectura es que le caló la torpeza de Gatell. Lo que dijo Gatell el domingo con el Chamuco, sí lo cree el presidente López Obrador, pero ahora sí que no es lo mismo que él sepa cuándo decirlo y cómo, a que el merolico, que como un niño de 4 años que escucha algo en la cocina de sus papás y sale y se lo dice a los vecinos. Exacto. Pues el merolico lo metió en un problema. Dice mi papá que todos ustedes son unos tontos, ¿no? Exacto, tiene que hacer todo para ganar los votos necesarios y retener la presidencia. Entonces creo que en esa orientación va a tener algunos ajustes y algunos controles y algunas movidas políticas, sin que me lleves a poner en mi boca que yo dije que va a tener un gabinete más profesional. No, que va a tener un gabinete más orientado a los resultados. Okay. Salvador, yo te digo gracias por estar aquí y refrendo lo que dices hoy al inicio de tu columna en El Informador. Al buen periodismo no lo distraen y menos lo detienen las diatribas mañaneras. No, para nada. Yo creo que lo que hay que hacer es verlo, lamentarlo y decir, híjole, ponte a trabajar, como le dijeron. Ponte a trabajar. Y nosotros ponernos a trabajar también. Sí. No dedicarnos a comentar nada más la mañanera, sino ponernos a trabajar. Exacto. Salvador, muchas gracias, te mandamos un abrazo. Abrazo grande, nos vemos pronto. ¡Sas! Salvador Camarena, periodista, columnista de El Financiero, publica también en El Informador todos los días.